Bien, ya llegamos hasta nuestro canal de CSS. Vamos a ver ahora lo que es la maquetación responsive, que es prácticamente lo que más nos interesa en esta sección de CSS. O sea, todo lo que estuvimos viendo anteriormente se resume en los diseños responsivos de las páginas o de los sistemas web, ¿verdad? Entonces, para eso creé una carpeta que le llamé responsive, y adentro de esa carpeta responsive hay otra que es CSS, que sería esto. Entonces, de esta forma quedaría nuestras clases de CSS: la introducción, después dimos el flex, después el grid, y ahora estamos en responsive. Bien, entonces ahí en responsive voy a crear un nuevo archivo que va a ser el 0.html, en donde vamos a iniciar con las prácticas. También voy a crear un archivo dentro de CSS que va a ser el 0.css, y ahí iniciamos entonces. Bien, entonces vamos a hacer rápidamente nuestro HTML. Bien, allá está. Y lo que vamos a hacer es una pequeña página web utilizando Grid y utilizando Flexbox. Entonces vamos a unir los dos y vamos a ver cómo se aplican ya en una página medianamente responsiva. Entonces esta página va a tener un header, va a tener un cuerpo en donde vamos a tener unos textos, y luego va a tener un footer. Entonces esa sería básicamente el diseño de nuestra página. Entonces vamos a tener un header, vamos a darle una clase que va a ser header. Esto va a ser una cabecera, y dentro de esa etiqueta header suele haber también siempre un logo, por ejemplo. Entonces vamos a tener ahí un div, y vamos a darle una clase que le podemos llamar banner. Generalmente se suele llamar, y ahí es en donde va el banner o el logo de la empresa, por ejemplo. Entonces ya sabemos que ahí podemos tener una imagen con la etiqueta img, y eso ya pueden ir probando también, ¿verdad? Yo por el momento voy a dejar solamente así para ver las cosas más importantes que nos competen en este video, que es hacer una página medianamente responsiva utilizando Flex y utilizando Grid. Bien, entonces ya tenemos la cabecera, vamos a tener el logo ahí, y ahora vamos a tener un contenedor principal. Entonces este contenedor principal se va a llamar Flexbox, y también le voy a dar otro valor que va a ser grid. Entonces Flexbox y grid podemos utilizar dentro de esta etiqueta, que ya sabemos cómo funcionan los dos. Los dos requieren sí o sí de un contenedor principal, de un container, y esto vendría a ser entonces nuestro container, que ahora se llama Flex y se llama Grid. Entonces vamos a introducir dentro de nuestro contenedor principal los diferentes elementos, que en este caso van a ser solamente párrafos. Vamos a hacer entonces unos párrafos y le vamos a dar unas clases, y las clases va a ser flexbox guión bajo item, y también el grid item. Entonces vamos a hacer la práctica con los dos. Vamos a utilizar en una parte el flex, y por otra parte vamos a utilizar el grid. Entonces vamos a implementar los dos en esta pequeña página. En acá vamos a utilizar el lorem. Voy a acomodar esto y voy a copiar varios párrafos. Bien, 6 veces tengo el mismo párrafo, ¿sí? Y luego de esto, dentro mejor dicho, saliendo del contenedor principal, saliendo de este contenedor flexgrid, es que voy a introducir mi footer. Entonces voy a tener mi footer con una clase que le voy a llamar footer,
Y ahí utilizamos las diferentes cosas, ¿verdad? Que ya vimos de HTML. Podemos agregarle, por ejemplo, un copyright con el copy y ahí diseñado por, y ponen ahí sus nombres. Bien, entonces esto sería todo por HTML. Tenemos un header, dentro del header tenemos un banner, luego abrimos nuestro contenedor principal que le llamamos flex y grid, y tenemos nuestros ítems que ya sabemos que por lo menos necesitamos un ítem de ese contenedor para poder aplicar el flex o el grid, y vamos a aplicar los dos ahora dentro de CSS. Bien, actualizamos la pantalla y ahí ya tenemos entonces nuestra página, y ahora ya vamos a hacer la maquetación responsiva. Entonces esto lo que vamos a hacer es un responsive design, sería entonces un diseño responsivo. Entonces hay unos pequeños consejos que siempre se dan cuando vamos a hacerlo, cuando vamos a maquetar responsivamente, ¿verdad? Que son el banner con unidades de viewport, ¿sí? Entonces siempre vamos a utilizar el VH como unidades, por ejemplo, de las imágenes. Entonces eso es unas sugerencias que se dan. Después también el footer, siempre poner abajo y fuera del contenedor. Otra sugerencia es utilizar responsive, o lo que vamos a hacer es el responsive con flexbox, y también vamos a hacer un responsive con grid. Bien, entonces estas cosas son las que vamos a estar viendo. Bueno, entonces para iniciar vamos a darle un estilo al body, a todo el body, como ya habíamos hecho anteriormente. Vamos a darle un margin 0 para que los elementos no tengan ningún margen, que el navegador no le asigne ningún margen. Entonces actualizamos esto, guardamos, actualizamos. Me faltó llamarle aquí dentro de mi etiqueta hit, me faltó llamarle al archivo CSS 0. Bien, ahí ya tenemos entonces todo sin ningún margen. Luego de eso le vamos a agregar un color. Vamos a agregarle un color que va a ser un color medio blanco, casi blanco, un gris claro. Y después le vamos a dar un estilo de fuente diferente, sería font family, sans serif, y vamos a utilizar nuestro background imagen, que el que ya utilizamos, el radial gradient, circle, coma, y voy a utilizar otra vez los mismos códigos que ya había utilizado anteriormente. 1957 vamos a poner como primario ahora, y como secundario vamos a poner el otro, que es el B4 BF8. B4, a ver qué me falta. Sí, falta un 9 aquí. Ahí está. Vamos a guardar esto y ahí ya vemos cómo está nuestro diseño, cómo va quedando. Bien, vamos a darle también que sea no repeat al background. Actualizamos y ahí ya está. Y también vamos a decirle que el min height, que vendría a ser la mínima altura, min height va a ser 100 VH, que sería el 100% del viewport, va a ser entonces lo mínimo que puede tener de alto. Entonces esto, si vamos modificando el tamaño, esto también se va acomodando, ¿sí? Entonces eso es lo que logramos con esta línea de aquí. Y siempre ya sabemos que tenemos que tener esta etiqueta meta viewport dentro de nuestro HTML. Bien, luego de eso vamos a decirle que el display va a ser flex. Entonces utilizamos ya un display flexible ahí.
Y ahí ya vemos que todos los elementos se están juntando. Y luego le vamos a decir flex duration column. Y ahí se queda entonces como debería de estar. Entonces con estos dos le decimos que va a ser flex y esto le damos una dirección a las columnas. Y cada columna ya se va situando en donde debe estar. Bien, esto sería todo en la parte de el body. Ahora vamos a ver lo que es el flexbox, ya, que sería esto que está aquí. Entonces punto flexbox, y ahí le vamos a decir el display flex, y el flex wrap le vamos a decir que sea wrap. Vamos a guardar esto, ahí ya está. Entonces con esto lo que estamos haciendo es, estamos haciendo responsive nuestro diseño con flexbox, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a darles unos pequeños estilos a los ítems de ese flexbox. Entonces flexbox guión bajo item. Esto vamos a recordar que son estos elementos que están aquí. Entonces los párrafos tienen dos códigos, tienen código flex y tienen código grid. Entonces ahora estoy utilizando esto de aquí. Bien, entonces ahí le voy a decir que va a tener un margin de 2 rem, por ejemplo. Vamos a guardar, ahí ya se va situando mejor. También le vamos a decir que va a tener un min width de 320 px. 320 px es el mínimo tamaño que tienen los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles vienen con diferentes tamaños y no solamente pueden ser dispositivos móviles. Esta página se puede visualizar en un celular, en una tablet, en un navegador de computadora, en un monitor de, no sé, de una resolución de 1280 por 720, puede ser que sea en un televisor de 1900 para arriba o que sea HD, por ejemplo. Entonces esas son todas medidas de píxeles. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar la menor medida de píxeles que pueda haber en dispositivos, que es de 320 px. Eso vamos a ver también un poco más adelante con otros ejercicios. Vamos a aplicar un poco mejor eso, pero ya para tener en cuenta que siempre vamos a utilizar esta medida de 320. ¿Y por qué la utilizamos? Porque el menor tamaño que se encuentran dentro de los dispositivos es de 320 píxeles. Bien, después vamos a decirle también para asegurar que esto se pueda visualizar en el menor móvil que exista, es el flex 2.11 y 320 px. Con esto entonces estamos asegurando que esto se va a visualizar. No se ve ningún cambio ahí, pero si yo cambio, presionamos F12 para entrar en el inspector de elementos y le damos aquí en la vista del celular y vemos que, por ejemplo, vamos a seleccionar este Galaxy S9, se ve de esa forma, su tamaño es de 320. Vamos a poner un tamaño menor, 320, y entonces hasta ahí se va a poder visualizar el dispositivo. Una medida menor a esa ya no va a entrar, pero tampoco hay celulares que tengan esa medida. Entonces todos los celulares vienen de 320. En realidad el 320 ya no se utiliza porque la mayoría de los celulares el display es muy grande, o el tamaño de la pantalla es bastante grande, y entonces de esa forma es que se va a visualizar en un celular, y eso hacemos mediante estas líneas que están aquí, ¿sí? Bien, entonces eso sería darle el estilo responsive con Flexbox. Entonces con estas dos líneas nosotros ya le damos estilo responsive con Flexbox.
Bien, entonces lo que voy a hacer es voy a comentar esto, voy a dejar ahí comentado, se va a quedar otra vez como estaba anteriormente y ahora vamos a hacer lo mismo pero esta vez ya con grid. Y con grid es un poco más sencillo todavía. Entonces utilizamos el grid. Ya sabemos que el grid es este código que está aquí, ¿sí? El contenedor principal. Siempre al contenedor principal es en donde se le dan las mayores cantidades de configuraciones. Entonces ahí le vamos a decir display grid. Después le vamos a decir grid template columns y vamos a utilizar ahí el repeat. Y ahí es en donde utilizamos el autofill que vimos en capítulos anteriores, que parecía que no tenía ni una diferencia, ¿verdad? Pero aquí es en donde sí ya se nota una diferencia. Le vamos a decir que va a ser de 320 px, coma, y un fr con una repetición de una frecuencia. Entonces actualizamos esto y ahí ya vemos que adoptó otra forma, ¿verdad? Y si esto nosotros vamos agrandando, esto se va ajustando dependiendo de las pantallas, ¿sí? Entonces ahí él va creando otra columna. ¿Por qué? Porque la pantalla está creciendo. Si la pantalla se va achicando, entonces él se ajusta a eso mediante estas líneas que están aquí. Entonces con esto le decimos que es de tipo grid el contenedor y con esto ya le decimos le decimos ya las dimensiones que va a tener. Bien, después también podemos decirle para dar una pequeña separación, un grid gap de 2 rem, por ejemplo. Vamos a actualizar y ahí ya vemos cómo tiene una separación entre todos los elementos. Y también vamos a darle un padding para que se separe un poco del lado izquierdo de un rem, por ejemplo. Y ahí se queda ya mucho mejor. Voy a agrandar esto. Y ahí vemos cómo se van situando los elementos dependiendo de la pantalla. Entonces si yo agrando totalmente mi monitor, se queda de esta forma. Si achico, si veo en un dispositivo menor, entonces él se va acomodando. Si veo en un celular, vamos a darle F12, celular, vamos a seleccionar un Galaxy y ahí vemos cómo se visualiza de forma correcta en este dispositivo también. Bien, lo siguiente que podemos hacer es, para darle un poco más de estilo, vamos a darle un estilo al banner y también al footer para terminar. Entonces ya vimos cómo se le dan estilo responsive al contenedor principal gracias a esto, ¿sí? Al Flexbox sería con dos líneas prácticamente dándole estilos al contenedor principal y a los ítems. Y en grid es mucho más sencillo, directamente ya con este grid template columns él automáticamente le asigna esos valores responsive a los elementos que contiene el container grid. Bien, y ya no es necesario tocar, por ejemplo, yo puse aquí grid item, ya no es necesario tocar el grid item, lo puse como ejemplo ahí, pero con el grid, solamente con esta línea ya estamos tocando todos los elementos que contiene o todos los items grid que contiene ese contenedor principal. Bien, vamos a darle ahora un formato al banner. Le vamos a decir que va a tener un background. A ver, podemos utilizar este color, por ejemplo. Ahí ya vemos que tiene ese aspecto. Y después le vamos a decir que va a tener un padding de 10 vmin. Luego vamos a alinear el texto para que se quede en el centro, que ya vimos con el text align center. Guardamos, se alineó ahí. Si yo voy agrandando, voy a cambiar la vista de celular. Si yo voy agrandando esto, él se va situando siempre en el medio. Otra de las cosas que podemos hacer también es, vamos a cambiarle un poco el font size. Le voy a poner 1.5 rem para agrandar un poco el logo. Bien, con eso ya estaría. Y
Por último, lo que vamos a hacer es el footer. Vamos a darle también un pequeño estilo. Y al footer le voy a decir que va a tener un background color. Podemos utilizar el mismo de la cabecera o del banner. Y le voy a decir que va a tener un padding de un M. Actualizamos y ahí ya vemos que va cambiando. También le vamos a alinear el texto. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en mayúscula, que ya vimos también cómo se hace eso con el text transform uppercase. Y ahí está alineado y centrado. También podemos agrandarle un poquito su fuente con el font size. Vamos a ponerle el mismo valor que la cabecera o que el banner. Y le vamos a decir margin top que sea auto. Ahí está. Si agrandamos esto, entonces él se va acomodando. Y si vemos en un celular, también se va acomodando. Entonces esta línea anteriormente era solamente una y pasó abajo. Vemos el de abajo también cómo quedó. Y esta sería básicamente la forma de maquetar una sencilla página utilizando grid y también vimos ya cómo hacerlo con flex. Bien, a continuación vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer una pequeña, a ver, vamos a mostrar un video que sea en forma responsiva, porque eso también es otra de las cosas que generalmente se piden en los trabajos, ¿verdad? Que hacer unos videos y que estos sean responsive, ¿sí? Que se adapte al celular. Ya vimos cómo hacer eso con imágenes y ahora vamos a verlo cómo hacer con un video. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a crear un archivo nuevo. Este va a ser el 1 HTML y el 1 CSS. Bien, voy a borrar todo el contenido del body y esto entonces va a ser video responsive. Bien, entonces el HTML también voy a cambiar. Voy a sacarle todo esto porque ya usamos, ya vimos cómo funciona, entonces ya es cuestión de reutilizar e ir aplicando esos códigos según las diferentes necesidades. Bien, entonces como siempre, para poder tener un elemento responsive, esto tenemos que meterlo dentro de un div y le vamos a llamar, como siempre se suele llamar, container. Container es el nombre que generalmente vamos a ver en cualquier sitio para los contenedores principales. Entonces este container vendría a ser nuestro flex o nuestro grid container. Entonces le vamos a llamar directamente container y luego vamos a tener el video. Entonces voy a crear una clase que se va a llamar video, un contenedor que se va a llamar video, y ahí dentro es que voy a insertar un video. Entonces el video, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a insertar ese video? Bien, para hacerlo ingresamos, entonces vamos a hacerlo desde YouTube, desde un canal de YouTube. Vamos a abrir un video de ahí. Entonces ingresamos a esa página y vamos a buscar un video. Entonces yo voy a buscar uno. Bien, entonces seleccionamos el video que queremos utilizar. Voy a agrandar toda la pantalla. Seleccionamos el que queremos utilizar y nos vamos aquí en donde dice compartir. Y la opción compartir tiene diferentes opciones. Nosotros el que vamos a utilizar va a ser incorporar. Entonces este incorporar me va a crear un tipo de elemento HTML que se llama iframe.
y es el que me va a permitir insertar dentro de HTML un video. Entonces voy a copiar esto así como está, le damos copiar, cerramos esto y voy a pegar dentro de mi contenedor del video. Bien, copiamos ahí, podemos bajar esto para que se quede mejor. Bien, ahí ya tenemos entonces nuestro video exportado desde YouTube. Vamos a ingresar hasta ese ejercicio, sería responsive, el número 1, y ahí ya vemos cómo tenemos el video. Pero el video no se adapta a la pantalla, ¿sí? Como se están fijando, si yo abro esto en un celular, vemos cómo tiene un espacio a la derecha que no se cierra totalmente, o sea, no está ingresando totalmente el video dentro de mi vista, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que quede perfecto ese video sin tener que tocar las propiedades que tiene aquí el video por defecto. Entonces cuando nosotros copiamos un video, cuando insertamos uno, ya le podemos dar que tenga una cierta dimensión, pero esa dimensión nosotros no vamos a tocar porque vamos a hacerlo mediante CSS. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos estas dos etiquetas y vamos a darle ahora entonces el estilo. Entonces punto container, abrimos, cerramos, le vamos a decir que va a tener un width del 80%, por ejemplo, un margin left, margen a la izquierda, auto, un margin right, margen a la derecha, auto también. Estos son los valores que generalmente se usan para que algo sea responsive, se usa el auto. Vamos a darle un background color también, podemos utilizar este color por ejemplo, y ahora le vamos a decir que sea para el mínimo tamaño disponible de pantalla o de dispositivo, que ya sabemos que es 320, entonces utilizamos el min width 320 px y luego el max width, el máximo tamaño que podemos tener, vamos a decirle que va a ser 1900, después de eso 1400, después de 1400 ya es HD, ya es otro tipo de resolución, ya viene el HD, ya viene el 2K, 3K, hasta 4K creo que hay hasta ahora, ¿verdad? Esas son las diferentes resoluciones que tenemos. Bien, vamos a guardar esto, actualizamos la pantalla y ahí ya está ya tiene las propiedades el container, y ahora lo que vamos a hacer es darle las propiedades al video para hacerlo ya responsive. Bien, entonces para eso vamos a tocar el video, que sería este que está aquí, ¿sí? Entonces video, abrimos, cerramos, y ahí le vamos a decir que va a tener un height de 0, un padding button. El padding button se obtiene haciendo un cálculo, ¿sí? Entonces voy a poner un pequeño comentario ahí de esto, de ese tamaño que está ahí. Voy a ponerlo aquí. Entonces la forma más común es hacer que el padding button de 56,25, este tamaño es el que le vamos a asignar al padding button. Este número es el resultado de la operación de 9 sobre 16, es decir, un formato de 16 2.9. Esto da como resultado 0,5625. Si lo multiplicamos por 100 nos da el resultado de 56,25. Bien, ¿esto para qué es? Esto es para que para que quede bien en cualquier dispositivo. Entonces le vamos a poner siempre este padding button, ese valor. Entonces el valor va a ser 56,25%. Le vamos a guardar. Ahí ya está. Y ahora le vamos a decir que va a tener una position relative. Bien, ahí ya estamos entonces con las propiedades del video. Y ahora por último lo que vamos a hacer es vamos a tocar las propiedades del iframe, que sería esto que está aquí, ¿sí? Entonces
Para eso, para acceder a esas propiedades, vamos a acceder a punto video y iframe. Y ahora sí le vamos a decir, ahora ya vamos a hacer lo que sea totalmente responsive con las siguientes líneas: position, absolute, width 100%, es algo parecido a lo que hicimos con la imagen, y height de 100%. Guardamos esto y a ver, guardamos. Voy a actualizar el caché un ratito. Muy bien, ya actualicé y todavía no surgieron los cambios. Voy a mirar acá mi HTML. Ahí vamos a llamarle al archivo correcto. Tendría que ser el 1 ahora, que es el donde estamos haciendo nuestros cambios. Y vamos a actualizar. Ahí sí, ya vimos que el video se adaptó a esta página. Y si yo voy subiendo, esto tiene que ir escalando como efectivamente está sucediendo. Y de esa forma es como funcionaría entonces nuestro video responsive. Si lo hacemos en un celular, vamos a abrir en un celular, se ve de esa forma. Vamos a seleccionar está en este, vamos a acostar el video por ejemplo, y también se adapta a cualquier medio y se va escalando dependiendo del tamaño de nuestro dispositivo en donde se está visualizando. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro video sobre la maquetación responsive de unos videos que traemos desde YouTube. Esto también puede ser desde un servidor interno. Nosotros también podemos tener un video dentro de nuestro servidor y llamarlo con el CRC, esa propiedad, y de la misma forma va a funcionar esto con estas propiedades del CSS. Bien, a continuación vamos a ver la última práctica del responsive. Vamos a hacer una pequeña página y vamos a ir viendo algo que todavía no habíamos visto anteriormente, pero es algo muy utilizado dentro de lo que son los diseños responsive, que son los media query. Los media queries nos sirven para dar una apariencia dependiendo del dispositivo o del tamaño del dispositivo que se está visualizando la página. O sea, si tiene por ejemplo, estoy viendo en un celular, voy a tener una vista de una forma. Si estoy viendo en una tablet, va a tener otra vista. Si va escalando, si va subiendo de tamaño mi tela, mi pantalla, va cambiando a una diferente forma, ¿verdad? Esto es lo que conseguimos mediante los media queries. Y vamos a hacer eso ahora para finalizar ya este capítulo de los responsive. Por último vamos a hacer el 2 y vamos a tener el 2 también aquí. Bien, entonces esto voy a borrar lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí ya voy a cambiarla al 2. Y vamos a borrar todo esto. Y ahora lo que vamos a ver entonces son las media queries. Media queries breakpoint se llama. El breakpoint vendría a ser el punto de ruptura, ¿verdad? Vendría a ser el momento en donde va a cambiar la apariencia de algo, ¿verdad? Entonces voy a llamarle aquí al archivo número 2. Bien, no tenemos nada y vamos a cargar primero nuestro HTML. El HTML no voy a hacer gran cosa, solamente lo que quiero mostrar ahora es cómo funcionan los media queries. Entonces voy a hacer un pequeño UL, ¿sí? un menú. Este UL lo voy a llamar menú
y dentro de ese menú vamos a tener unos LI, y dentro de estos LI vamos a tener las etiquetas de referencia, que son las A, y este va, por ejemplo, a enviarnos al home, que sería el inicio. Voy a copiar esto, home. Después tenemos noticias, por ejemplo. Después tenemos sobre nosotros, y por último siempre está el de contáctenos. Y esto también va a ir siempre cambiando, ¿verdad? Esto va a hacer referencia a diferentes lugares, y vamos a poner ahí los ejemplos. Bien, entonces esto sería básicamente lo que vamos a hacer. Actualizamos, ahí ya tenemos nuestro pequeño menú, y ahora vamos a darle los estilos. Pero antes de darle los estilos vamos a hacer voy a copiar ahí una pequeña parte teórica de lo que son los media queries. Entonces aquí voy a copiar. Bien, entonces los media queries breakpoint existen dos tipos: los major breakpoint y los minor breakpoint. Los major son los que cambian la apariencia de la web de forma significativa, y los minor son los que cambian cada cosa específica para un elemento en concreto. Entonces lo que siempre vamos a ver que se utiliza va a ser los major. Los minor generalmente no son muy utilizados. Y otra de las cosas que tenemos que saber también son las medidas más comunes que existen para hacer los diseños. Entonces las medidas más comunes son de 0 a 320, en realidad vendría a ser 320 a 360, son móviles portátiles, que vendrían a ser los dispositivos móviles o los celulares, como lo conocemos, vendrían a tener generalmente ese tamaño en píxeles. Luego tenemos para móviles que son más grandes, o las tablets, que son de 480 px hasta 640 px hasta 768 px. Entonces este tamaño que está aquí son comprendidos entre rangos de tablet, vamos a llamarle, ¿sí? Y luego de las tablets tenemos las tablets que son más grandes, o los monitores, o las notebooks, ¿sí? Que son de 1024 hasta 1400 px, que vendría a ser la resolución de un computador de escritorio, por ejemplo, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño del monitor también y de la capacidad que tenga, entonces generalmente encontramos esos tamaños. Y luego también tenemos el 1900 para arriba, que son ya los HD, 2K, 4K, y hasta ahí creo que hay, hasta 4K. Bien, entonces lo más utilizado son el major, importante el orden de las medidas queries, escribir los estilos por defecto, y luego se va creciendo respetando la cascada. Dentro de las medidas queries se pueden meter cualquier propiedad CSS. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere esta sugerencia que está dando aquí? Que sería bueno respetar este orden de medidas. Entonces, primero hacemos una medida para un cierto tipo de dispositivos, y empezamos por los más básicos, que son los celulares. Escalamos hasta lo que son las tablets, después lo que son los portátiles o las PCs de escritorio, y por último los dispositivos de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces sería bueno respetar este orden. Bien, ahora vamos a darle ya los estilos. Le voy a dar el estilo primero al menú. Entonces punto menú, vamos a darle unos estilos, a ver, un list style, le voy a poner none para que me desaparezca estos puntos que están aquí. Entonces vamos a guardar esto, ahí ya desapareció. Le vamos a dar un margin top 0 para que no tenga ningún margen hacia la parte de arriba, un margin button 0, y también un padding left de 0. Bien, eso sería todo lo que le vamos a hacer al menú. Y después vamos a darle un estilo al body. Entonces vamos a darle un estilo general al body, y
este estilo va a ser un estilo para los móviles, para dispositivos móviles. Entonces vamos a decirle un background color. Vamos a decirle, por ejemplo, este Royal Blue. Actualizamos y ahí ya vemos que tiene ese color. Entonces si vamos aumentando de tamaño, él mantiene ese color. ¿Por qué? Porque no le dijimos que adopte otro color para otras medidas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces con el Media Query. Bien, entonces ahora vamos a empezar a darle los estilos dependiendo del tamaño que va escalando. Entonces para eso, para utilizar el Media Query, utilizamos el arroba media y después la palabra screen, que vendría a ser la pantalla, ¿verdad? Entonces media screen and abrimos un paréntesis y ahí utilizamos el min width y ahí le vamos a decir que el min width va a ser de 480 px, por ejemplo. Abrimos las llaves ahí y ahí adentro, entonces cuando el tamaño es de 480, cuando el mínimo tamaño es 480, vamos a hacerle que el body cambie de color, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto mismo que tenemos del body, vamos a pegar ahí y le vamos a poner que sea, por ejemplo, un rojo. Bien, vamos a guardar esto, vamos a actualizar y vamos a ir aumentando. Entonces ahí cuando llega hasta 480, ahí automáticamente él ya cambia de color. O esto puede ser que cambie de color, que cambie de tamaño, que cambie de cualquiera de las opciones que ya estuvimos viendo anteriormente. Entonces si él llega a un mínimo de 480, él automáticamente cambia de color. Si el valor es anterior a 480, entonces se mantiene con ese color, que sería una vista de dispositivo móvil, por ejemplo, es la que tenemos aquí. Entonces con esto le estamos dando vista para dispositivos móviles. Entonces lo ideal sería hacer una media query screen, ¿verdad?, de 320 y ahí meter esto, ¿verdad? Pero ya vimos que podemos hacerlo de esta forma también. Este sería entonces el principal, vendría a ser la vista del móvil, que va a ser esto. Esto sería la vista para una tablet, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer una vista para escritorio, por ejemplo. Entonces, para hacer la vista para escritorio, vamos a utilizar otra vez el media screen and ahí le vamos a decir min width dos puntos y le voy a decir que va a ser de 720 px. Esto yo puedo ir variando dependiendo del tamaño que yo quiera poner, ¿verdad? Entonces si yo pongo el de 750 px, voy a cambiar el fondo y voy a copiar esto. Vamos a reutilizar este código y vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle que sea un amarillo yellow green, por ejemplo. Entonces guardamos esto y ahí vemos, si es 480 pasa a red. Si no vamos escalando, esto se va agrandando, llega hasta 720, entonces ahí ya tenemos un color diferente. Bien, entonces de esta forma le cambiaríamos el estilo, ¿sí?, con las media queries. Bien, le cambiamos el background y ahora vamos a hacer también otra cosa un poquito más diferente, ¿verdad?, para ver que no solamente le podemos poner un color de fondo, sino que podemos tocar prácticamente cualquier cosa, ¿verdad?, dependiendo del tamaño. Entonces acá yo le estoy diciendo, cuando el tamaño es de esta posición, cuando es mínimamente de esta posición, entonces vos tomá este comportamiento, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces ahora vamos a cambiar, por ejemplo, el menú también. Vimos que el menú aquí le dimos unas opciones y ahora le vamos a dar otras opciones ya dentro de este media query que está aquí. Bien, entonces le vamos a decir que va a ser un display flex, por ejemplo, y le vamos a dar un justify content space around para que se separe un poco y vamos a ver cómo queda. A ver, vamos a guardar esto
aparte de decirle eso, cuando es de 720, ¿sí? Ahora no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque mi medida está en una medida pequeña, ¿verdad? Está en menos de 480. Entonces llegamos hasta 480, cambia a rojo, ¿sí? Y cuando llegamos hasta 720 vamos a ver lo que pasa con el menú. Ahí automáticamente él va cambiando de menú. Entonces eso es lo que generalmente sucede con las páginas. eh, Se utilizan mucho las medias queries dependiendo de lo que se está viendo. Él adopta una medida. Por ejemplo, voy a utilizar como ejemplo la página de nuestra universidad. Bien, ahí vemos que tenemos un banner emergente y vamos a darle uno 100%. Entonces, al darle el 100%, él adquiere esa forma. Pero si vamos disminuyendo el tamaño, automáticamente él cambia su menú de esta forma, ¿sí? Si esto vamos escalando, vamos achicando, todos los elementos se van ajustando a la pantalla y el menú se volvió de esta forma, ¿sí? Entonces es un menú que está en forma vertical. Pero si esto vamos escalando, esto va creciendo, llega a un punto en donde se queda de esa forma, que es lo que nosotros estuvimos viendo con nuestro ejemplo aquí, ¿verdad? Entonces de esa forma haríamos eso. Muy bien, entonces con esto ya culminamos nuestro capítulo de CSS y a continuación ya vamos a ver el lenguaje del lado del cliente que se ejecuta también en el navegador, que es el CSS.